Estrella Azul, el sabor de los buenos tiempos, daremos inicio a la tercera exposición del primer bloque, cuyo título es Matriz Productiva, Déficits y Excedentes, contando con la participación de Brian Townsend Bahamón, economista del CONEP, para quien pedimos un fuerte aplauso. Buenos días a todos. Primero agradecerles por estar aquí hoy, un jueves a las 8 de la mañana, desde las 8 de la mañana. Sin ustedes este foro no podría ser una realidad. Cuando queremos analizar un poquito de cuál es la realidad que nosotros estamos viviendo como productores o como sector de desarrollo económico, porque ese es uno de los sectores más importantes en nuestro país, es importante hacer un recuento detallado de todos los elementos que tenemos al frente. Ver una matriz de excedentes y de déficits es uno de los elementos que nosotros utilizamos para poder saber qué podemos mejorar, qué tenemos que cambiar. Y lógico, seccionar estas matrices de la manera más detallada y profunda posible nos va a poder permitir evaluar de manera estratégica, siguiendo nuestra visión, hacia dónde tenemos que apuntar en términos de optimización, productividad y valor agregado. La manera en la cual nosotros vamos a comenzar esta moción es hablando de los cultivos, empezando específicamente por, hablando de la masa de productividad entera de lo que nosotros tenemos. Hablemos brevemente de la producción agraria general, ¿no? Actualmente Panamá tiene una producción de 220.000 hectáreas con 84 cultivos diferentes, de la cual solamente tenemos una pérdida reportada de 2.325. Ahora, ver esto en números generales, si bien es cierto, nos mostraría que vamos en una correcta decisión, pero ver de cerca cada rubro nos permite ver en qué lugares tenemos debilidades estructurales. Bien es cierto que comenzamos a analizar los granos, y si analizamos, por ejemplo, el arroz en cáscara y el maíz amarillo, nosotros nos damos cuenta que tenemos una producción, por ejemplo, en arroz de 8 millones de quintales, pero nuestro consumo excede esta producción, dejándonos con un déficit de 400.000 quintales. Teniendo rendimientos de quintales por hectárea de 100 unidades, es algo que nosotros proyectamos en nuestra visión de que debería duplicarse. Por otro lado, el maíz amarillo es un producto que no está creciendo de la manera esperada o no está posicionándose en el mercado como nosotros nos gustaría, con una producción nacional de 2 millones y llegando a un consumo nacional de 15 millones en Panamá. El déficit en quintales del maíz amarillo es de 13 millones de unidades. El retorno en comparación con todas las cosechas que vamos a ver es relativamente bajo. Luego, cuando analizamos las frutas, vemos que productos como el aguacate, la naranja y la pitaya están presentes. Por ejemplo, la pitaya es un mercado emergente que está creándose en nuestro país. Y es una oportunidad muy buena que nosotros podemos explorar para aumentar nuestra productividad. Si bien es cierto, la papaya es uno de nuestros productos en frutas más elevado en términos de rendimientos de quintales sobre hectáreas, al mismo tiempo nos da también un excedente a nosotros, una señalización de que realmente el ver este tipo de indicadores nos muestra que realmente podemos evaluar mediante los rendimientos de quintales sobre hectáreas una estrategia útil para poder elevar nuestra productividad. Ahora, bien es cierto, cuando nosotros empezamos a ver cucurbitáceas, nos damos cuenta que el número relativo es alrededor de 500 y 700 en términos de rendimiento de quintales por hectárea, lo cual nos deja una conclusión de que realmente este mercado se está moviendo de una manera muy productiva en nuestro país. Importante no de quedarnos ahí, sino tratar de explorar una visión de crecimiento en función de esto. Ahora, cuando hablamos de tubérculos, pues el ñame es aquel que se nos está quedando atrás por el déficit que está teniendo actualmente en nuestra producción. Y si lo vemos en términos comparativos, pues nosotros tal vez deberíamos duplicar este rendimiento de quintales sobre hectáreas hasta triplicarlo con las oportunidades geográficas que tenemos como país.
Cierro los rubros con las hortalizas para hablar de un rubro que es bastante atractivo para nuestro país. Ají pimentón es nuestro rubro más fuerte en el grupo de hortalizas, con un rendimiento de quintales por hectárea de 1.115 unidades, de 1.115 quintales. Pero en cambio la cebolla, que es parte de nuestra dieta, igual que el repollo, la zanahoria, la lechuga y el chayote, con rendimientos relativamente altos en comparación con otros rubros, todavía mantienen déficit en nuestro país. Y consideramos que esto es un elemento importante que mantener en nuestra misión a la hora que vamos a planificar de manera estratégica para dónde vamos a crecer y cómo vamos a crecer. Ahora, el motivo por el cual analizamos esto de cerca tiene una motivación detrás. Y es que al final y al cabo, a donde nosotros tenemos que transitar en términos de estructura de valor agregado es poder no solamente quedarnos en esta producción, sino avanzar hacia la agroindustria. Pero si analizamos, por ejemplo, crecimientos, nos damos cuenta que granos básicos, como los que nosotros vimos hace un momento, destacan como líderes de cultivos para nuestra seguridad alimentaria. Yo creo que eso es importante evaluarlo en términos económicos, porque la seguridad alimentaria, al final y al cabo, como economía, nos estructura una manera de poder salvaguardar nuestra seguridad como país. Y es que al momento en el cual nosotros dependemos, nuestra seguridad alimentaria depende de mercados exteriores, la seguridad de nuestra población también depende de mercados exteriores. Esto es un tema completamente estratégico que nosotros tenemos que evaluar como país. Pasando a proteínas animales y analizándolas a nivel de sacrificios e importaciones, lo primero que tenemos que evaluar es ver que hay un crecimiento significativo en la productividad del producto avícola, y por otro lado tenemos una pequeña variación hacia la baja en res y puerco. Ahora, a pesar de esta situación actual, no presentamos ningún déficit en términos de consumo dentro de nuestro país. Ahora, es importante también evaluar de cerca que a pesar de que nosotros tenemos déficit, nosotros tenemos un importe anual en carne congelada de 28 millones de dólares y de carne refrigerada de 2 millones de dólares. Ese es el importe ya final en notación numérica. Esto quiere decir que nosotros podemos evaluar todavía más crecimiento dentro de este sector. Hay un potencial que podemos ver aquí a nivel estructural. Por otro lado, los lácteos también muestran indicadores positivos a la hora de analizar la matriz productiva. Y es que cuando evaluamos, por ejemplo, la producción de leche en millones de litros, nos damos cuenta que todos nuestros indicadores nos están dando positivo y que la única producción láctea que nosotros tenemos en déficit es la leche de grado A. Todas las demás se están comportando de la manera apropiada y estamos creciendo en este sector. Bueno, ahora, cuando vamos a analizar cuáles son las provincias más productivas, pues no solamente analizar cuáles son las más productivas, sino también analizar cómo se está comportando en diferentes provincias. Y es que tenemos comportamientos como los de Herrera, el cual tuvo una disminución del 27% en su productividad. Y esto, al igual de otros indicadores que hemos visto anteriormente, son un resultado de la situación climática que estamos viviendo. Y ahí es donde viene un punto relevante que nosotros tenemos que ver de manera estratégica, cómo el clima nos afecta y cómo podemos utilizarlo para darle la vuelta a la situación. Porque nosotros no deberíamos quedarnos solamente con que el clima es lo que nos afecta a nuestra productividad de arriba a abajo, sino que nosotros tenemos que determinar cómo podemos utilizar nuestra situación climática para nuestro favor. Ahora, cuando yo voy a ver importación de lácteos y yo veo cuáles son los importes en millones de dólares, pues yo me doy cuenta que leche nata y leche de nata sin azúcar y con azúcar se remonta casi a los 34 millones de dólares en Panamá, a pesar de que no somos deficitarios en la mayoría de nuestra producción láctea. Eso significa que la leche de grado A en Panamá es un mercado bastante grande que nosotros podemos explotar de la manera apropiada. Por otro lado, cuando vemos mantequillas y otras grasas, tenemos un importe de 24 millones de dólares para nuestro país. Lógicamente, cuando nosotros analizamos pues, la mantequilla como un resultado del proceso de producción y aprovechamiento de nuestro recurso vacuno, es otro mercado que también es estratégico para nosotros como país abordarlo de manera apropiada. El queso mozzarella, por otro lado, es
una importación que está bastante elevada en nuestro país y esto es un resultado de un proceso agroindustrial. Elemento estratégico que nosotros vemos y que utilizamos como ejemplo porque, ok, estamos viendo que productos, materia prima y otros elementos son bastante elevados aquí, somos productivos, pero también vemos que las importaciones que nosotros estamos trayendo están agregando muchísimo valor al mercado y son importaciones que tal vez nosotros podríamos ver cómo hacerlas aquí en Panamá, o sea, producir el queso, exportarlo a otros lados y poderle sacarle provecho, traer nuevas divisas a nuestro país. Y eso es un elemento estratégico que nosotros podemos observar como productores, como autoridades y como individuos. Por último, quiero cerrar muy brevemente haciendo un vistazo de los 10 mercados más importantes de exportaciones e importaciones en nuestro país. Cuando yo analizo pues las exportaciones de Panamá en el 2023 llegaron a 3.000 millones de dólares. Ahora, lógicamente por las situaciones que vivimos en años anteriores, las exportaciones se desplomaron a 900 millones. Pero realmente aquí lo que me es a mí importante no es evaluar las exportaciones como un todo, sino evaluar cuáles son los 10 mercados o los 10 productos de exportación agropecuaria más importantes para nuestro país. Y nos damos cuenta que estamos trayendo divisas por un valor de 400 millones de dólares, lo cual es bastante positivo y nos muestra que estamos avanzando en términos de esto. Ahora, si yo trato de comparar esto con las importaciones que yo estoy trayendo, yo me estoy dando cuenta que las importaciones agropecuarias son casi el doble. Esto no significa que estemos mal, esto significa que hay una oportunidad que podemos explotar. Y si bien es cierto, algo que nosotros conversamos a nivel estratégico es, ok, no es solamente quedarse con el mercado de consumo interno, es ver a dónde podemos crecer, es ver a dónde podemos proyectar nuestra productividad. Y es que al final y al cabo, si yo veo cuáles son los productos que yo más importo, son 4. Maíz amarillo, harinas de pescado, otros productos agrícolas, harinas y alimentos balanceados. Yo me doy cuenta que yo tengo una oportunidad gigantesca en diferentes productos. Y es que un país como el nuestro, que es un país de 4 millones de habitantes, puede aprovechar las oportunidades con países que puedan ser 3 y 4 veces mucho más grandes que nosotros. Porque con un país grande que sea cliente nuestro, nosotros podríamos exportar millones y millones de dólares en exportaciones para traer nuevas divisas a nuestro país y que esto empiece a circular en nuestra economía. Y yo creo que aquí lo importante de resaltar, y es algo que vamos a estar conversando a lo largo del foro y que vamos a visualizar en la escalera estructurada que hicimos para poder llevarles a cabo el mensaje, es si nosotros transitamos de esta producción de materia prima, de esta producción de elementos unitarios, a un refinamiento, a una industrialización, si nos movemos a la agroindustria, nosotros podemos explotar este potencial y podemos llegar efectivamente a traer nuevas divisas gracias a las exportaciones, podemos agregar muchísimo más valor a un producto que podamos fácilmente triplicar el precio de venta por unidad y efectivamente traerle el bienestar y la seguridad alimentaria a nuestra población. Y es por eso que es para nosotros tan importante recalcar este sector como uno de los sectores más importantes de nuestra economía. Muchísimas gracias.